Muchas gracias, señor presidente. Apreciados colegas, les pedimos su atención unos minutos. Una de las banderas más importantes que tienen las democracias, donde hay una verdadera división del poder, es permitir que el informe de gestión del gobierno pueda ser contestado y reflexionado por los miembros de la oposición. Ese es el valor más importante para que el país vea un debate que fluye, un debate donde las acciones de gobierno pasan por el escrutinio del Parlamento y además merecen la evaluación constante de las políticas públicas. El día de hoy el presidente de la República presentó un informe de gestión donde habla en términos grandilocuentes de los éxitos del Ejecutivo. El gobierno nos habla de aciertos, pero muchas veces, como es propio también de este gobierno, los anuncios, la propaganda, el eslogan oculta la realidad. Es cierto que hay ministerios y entidades públicas que han cometido políticas acertadas, que hay éxitos, pero no es menos cierto que el rumbo por el cual transita el país no es el rumbo correcto. Y vale la pena que en esta sesión también reflexionemos sobre esos incumplimientos que ameritan el ojo acucioso de toda la rama legislativa. En materia de seguridad, según las cifras del Ministerio de Defensa, entre 2010 y 2014, los ataques a la infraestructura petrolera aumentaron un 354%. En el mismo periodo, la extorsión en el país aumentó un 261%. Los hostigamientos un 63% y el terrorismo un 61%. Eso muestra un debilitamiento de las más vivas expresiones y reclamos de la población que ven en la seguridad el camino para el imperio de la ley y que ven también en la seguridad la edificación de la paz. En materia de seguridad ciudadana no son menores los desaciertos del gobierno. Los hurtos de vehículos han aumentado un 47%, los hurtos a residencias un 18% y los hurtos a establecimientos de comercio un 65%. Al mismo tiempo, esa gasolina, ese combustible vivo y malsano de la delincuencia que es el narcotráfico, ha visto cómo en el último año el área sembrada de coca ha aumentado más de un 40% y el número de hogares que están dedicados a esa actividad un 6.4%. Esto ocurre mientras estamos teniendo un diálogo complaciente con los verdaderos y únicos enemigos de la paz, el terrorismo. Se nos dijo que el proceso duraría meses y no años. Se nos dijo que el proceso sería discreto. Se nos dijo que no íbamos a retroceder en materia de seguridad. Se nos dijo que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Y también se nos dijo que honraríamos los principios de verdad, justicia y reparación. Han pasado ya casi 3 años desde aquel anuncio. La supuesta discreción se ha traducido en amenazas constantes de los miembros de esa organización delictiva al país, que en La Habana utilizan la poesía de la paz y en Colombia los hechos del terror. También se nos ha dicho por parte de esa organización que quieren que la verdad se adecúe cual sastrería con una comisión donde estén representados sus intereses y que sustituyan los aparatos jurídicos del país. Se nos ha dicho por parte de esa organización que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel y además no se refieren a ningún instrumento de extinción de dominio donde con el dinero del delito puedan reparar a las víctimas. En materia internacional también hay grandes preocupaciones, señor presidente. Nos preocupa el silencio frente a la situación de San Andrés. Nos preocupa que Nicaragua escala verbalmente y ante las Cortes Internacionales sus pretensiones. Y este Congreso tiene que ser firme y vigoroso para no estar dispuesto a ceder, interpretando el clamor de los colombianos un solo milímetro al este del meridiano 82.
Se nos han hablado de grandes logros en materia de justicia y miren lo triste, apreciados colegas. El hacinamiento en las cárceles en los últimos 4 años pasó del 32.7% al 53.5%, el más alto de los últimos 15 años. Y hoy se presenta como gran éxito esa gran reforma a la justicia a través del equilibrio de poderes, que lamentablemente lo único que hace es validar esa frase del gato pardo, donde todo cambia para que nada cambie. La economía atraviesa también por una situación delicada. Este gobierno recibió la bonanza mineroenergética más grande de la historia de este país y aprovechó esa bonanza para expandir el gasto público, inclusive creciendo el presupuesto por encima del crecimiento de la economía. Y a diferencia de otros países, no adoptó las políticas contracíclicas necesarias. Estábamos hablando de los resultados en materia económica. La reforma tributaria improvisada que se hizo para enfrentar esa situación fiscal, lo único que ha hecho es asfixiar a los sectores industriales, crear desconfianza, que ya se traduce en 2 indicadores peligrosos para la economía. La inversión extranjera directa en lo que va corrido este año ha caído un 17% y la inversión extranjera de portafolio un 76%. Los sectores que habían generado esos ingresos fiscales para hacer transformaciones sociales, como fue el minero energético, también ha sido víctima de esa errada política tributaria. Y debemos decir con tristeza que este año la exploración y la perforación en materia petrolera ha caído más de un 80% y ya se están viendo sus resultados en materia de ingresos en los entes territoriales. Muchos países aprovecharon esta bonanza para fortalecer su aparato industrial. Colombia no lo hizo. En lo que va corrido de esta administración, la participación de la industria en el Producto Interno Bruto ha caído del 13 al 11%. Llevamos 4 trimestres continuos de decrecimiento del sector industrial y 3 años de lánguido crecimiento, que lo único que demuestran es que el sector industrial no ha sido favorecido de los famosos programas de impulso a la productividad y el empleo, porque no se traducen en crecimiento. Inclusive, señor presidente, una de las promesas era que Colombia iba a estar en el puesto 25 del Doing Business para el 2014, estamos en el puesto 34. Se nos dijo que estaríamos en el puesto 60 en el índice global de competitividad y seguimos estáticos en el puesto 66. Ahora también se nos habla de la educación, de ese gran objetivo de Colombia, ser la más educada. Durante los primeros 4 años la educación no hizo parte ni siquiera de las famosas locomotoras, y algo que es peligroso, que además está certificado por la información de evaluación del Departamento Nacional de Planeación, solamente se cumplió el 39% de las metas en lo que tiene que ver con la ampliación de cobertura preescolar, básica y media, y escasamente el 49% del acceso a la educación superior en lo que tiene que ver con técnica, tecnológica y universitaria. En el sector agrícola ahora también se nos dice que hay un gobierno volcado hacia el sector. Y miren lo que son los incumplimientos también. En los primeros 4 años apenas se cumplió el 60% de la meta nacional de porcentaje de créditos a los pequeños productores. Se nos anunció en diciembre de 2013 el censo agropecuario y que estaría listo para finales del 2014. Ya nos hemos gastado 350.000 millones de pesos y no conocemos sus resultados para la formulación de política pública. Prometió el gobierno que acompañaría el proyecto de ley que redujera el aporte de salud de los pensionados, y esta es la hora que no se ha visto el compromiso oficial en esa materia. Se le dijo al país que íbamos a construir 100.000 viviendas en 2 años a partir de abril del 2012, y esta es la hora que el Departamento Nacional de Planeación no certifica que se cumplieron con las primeras 100.000, y se prometieron 300.000 adicionales en campaña, que ya se puede ver con los recortes y con el plan plurianual de inversiones, que son tan solo una ilusión electoral. En materia de víctimas, hoy hablaba el presidente de un reporte de la Universidad de Harvard, reporte que celebró en octubre del año pasado, pero lo que no se dice es que el mismo reporte indica
que el 94% de las víctimas no van a recibir su reparación antes del 2021, cuando llegue el término de esa ley. Podríamos decir con tristeza, señor presidente, que en estos 5 años se ha escalado el decrecimiento de la economía, se ha escalado la desconfianza, se ha escalado la desindustrialización y ha escalado la desconfianza, ha escalado el terror y ha crecido dramáticamente la desesperanza de los consumidores. El Centro Democrático llegó hace un año a este Parlamento. Hoy llega a esta sesión. Lo hace con las mismas banderas y con el mismo espíritu patriótico. Y dice que no dejará de luchar un solo día por la seguridad como valor democrático, ni dejará de decirle a los colombianos la imperiosa necesidad de construir una paz donde haya cesación de actividades criminales, donde haya entrega verificada de las armas y no la semántica dejación, donde además podamos garantizar que habrá penas privativas de la libertad para los crímenes atroces y no habrá elegibilidad política para quienes hayan ordenado y cometido esos delitos. No dejaremos tampoco como partido de acompañar y de aprobar las iniciativas que contribuyan al país, bien provengan del gobierno o bien provengan de la iniciativa legislativa, pero tampoco dejaremos de ejercer en un solo minuto el control político para decirle al país por qué no podemos acompañar políticas cerradas como lo hicimos con la reforma tributaria. Hoy, como una oposición que cuando tiene una crítica en la otra mano tiene una propuesta, le podemos anunciar a esta corporación que el día de mañana serán radicados 18 proyectos de ley que incluyen temas tan importantes como la exención que hay de retención en la fuente cuando se hace una liquidación de un contrato laboral con justa causa. También presentaremos en esta corporación un proyecto para el tamizaje neonatal de los niños en Colombia que permita fortalecer la medicina preventiva, sobre todo para la población más vulnerable. Defenderemos la caracterización estadística de la población afrodescendiente, raizal y palenquera para mejorar la formulación de políticas públicas. También defenderemos estándares de calidad para la vivienda de interés social, la competitividad en el mercado de la televisión, la mejora estructural en las políticas de acción afirmativa para la población discapacitada y también presentaremos un proyecto de pensiones para darle cobertura a mayores ciudadanos en un país donde solo 1 de cada 4 mayores adultos tienen acceso a una pensión. Ese es el talante de este partido e iniciamos esta sesión, señor presidente, reiterándole que aquí estaremos siempre con espíritu patriótico a dar los debates y no dejaremos también de denunciar los incumplimientos de un gobierno que hace propio esa frase de Francisco de Quevedo, donde no se promete tanto como el que no va a cumplir. Muchísimas gracias.